¿Cómo andas, José? ¿Cómo andan tus cosas? Bien, bien, disfrutando un día bastante lindo, ¿no? Con sol, Sí, lo apaciguo. estamos grabando en julio, en vacaciones. Esto va a salir en agosto, pero bueno, esperemos que se vaya este frío, ¿no? Sí. ¿Qué estuviste pensando para hoy? Mira, pensé, pero no. Creo que lo habíamos charlado por teléfono. Me parece que llegamos al episodio número 26. Mm, Y creo que sería más que interesante hablar de bailantas en la matanza. Bien, y el origen, ¿no? De las bailantas en la matanza, ¿no? ¿En qué momento histórico se dan? Que si no entiendo mal, no recuerdo mal, es en la década del 90, ¿no? Finales de los 80, principios de los 90. Y hay algunos muchachos que han escrito sobre eso, ¿no? Ah, Sí, ¿estuviste estuve viendo, bosquejeando? sí, sí, un cuento de alguien que podríamos decir que no está dentro de la academia, ¿no? No es trabajado ni en las universidades ni en la escuela secundaria. Ya adivino. Me vas a leer algo de Washington Cucurto. Exactamente. Vamos a leer alguna cosa de Washington Cucurto, a ver, que él fue parte de esa época, ¿no? Y vivenció desde adentro, ¿no? El tema de las bailatas. Dice Cucurto en este cuento, creo que se titula el cuento Paraguayito de mi amor. Son 700, pero representan a 15 millones de pobres. 700 en cada bailanta a lo largo de 700 bailantas. En La Matanza, Loma de Mirarot, Fiorito, Morón, Lanús y todo el Gran Buenos Aires. Ellos pagan con su vida, generaciones y generaciones, el uno a otro. Los cascos azules a la guerra, las privatizaciones, los superpoderes, el default. Acá los tienen, estos son, en ese papelito por única vez en la historia de las gorilas letras cultas de este país. Estos simbios espléndidos ejemplares de patrucitas con trenzas y nikes y remera de los redondos, solo les faltan las boleadoras. A simple vista, si lo escucharía mi madre, diría, qué asqueroso lo que acabas de leer. Sí, Es un lenguaje crudo, y ¿no? hemos leído la parte, digamos, más light de lo que es Ajá. este cuento. Invitamos a que lean este cuento. Decimos dos cosas, que no quiere decir nada tampoco. Paraguayito de mi amor se llama. Sí, que tampoco quiere decir nada, ¿no? Pero Cucurto ha sido traducido al inglés, al alemán, ¿no? En uno de los reportajes que le hace, él dice, yo la verdad que no sé ni alemán ni inglés, espero que lo hayan traducido bien, porque utiliza muchos términos que tienen que ver justamente con lo, en este caso, con el conurbano bonaerense, ¿no? Y tengamos en cuenta esto, ¿no? Él habla de 700 personas, ¿no? Que se juntaban en estas bailantas. Es un número muy importante, ¿no? Es muy importante ese número. Es un fenómeno masivo que se vive y donde también hace un juego, si se quiere, desde lo macro, ¿no? Y dice, habla de los cascos azules, habla del de folk, ¿no? Cualquier relación con el presente, digamos, Pura casualidad. pura casualidad, jueguen ustedes con eso, traigan los presentes si quieren, ¿no? Si habla desde folk, habla de deuda externa, ¿no? Y habla de cascos azules, ¿no? Habla de ciertas guerras internacionales, todo mezclado, ¿no? Todo eso que se da en el exterior desemboca acá en el conurbano En la década del 90. en la década del 90, ¿no? Con esta movida de las bailantas masivas, donde se da una especie, entre comillas, ¿no? De un sincretismo, ¿no? De una fusión entre las provincias argentinas, el norte argentino, La eh, inmigración la de países inmigración, limítrofes. exactamente, ¿no? La propia migración externa de países limítrofes y también interna, y todas esas tensiones que se dan también en el exterior, ¿no? Con todos los problemas económicos que ello trae aparejado. Estas bailantas masivas, ¿no? Hay muchísimas, ¿no? Podemos nombrar alguna. Invasión tropical, ¿no? En Ruta 3, enfrente de La bomba. la bomba, ¿no? Eh, Él habla de varias acá en Constitución, Bronco creo que nombra ahí en Constitución. No solamente se dan en provincias, sino también se dan en capital, En 11 había muchísimas, ¿no? cachaquísimo acá, más contemporáneo. Sí, Pero sí. sabes que me gustaría que tratemos de fijar una definición, ¿no? Tenemos migración interna, Uh -huh.
Pensá que en esa época se produce toda la llegada, en la década del 90 se empieza a adoptar el modelo de la soja, ¿no? Todo el mundo rural empieza a venir a donde, a las ciudades, Mm. ¿sí? Tenés migración peruana, migración boliviana, migración dominicana, ¿sí? Desocupación por todos lados, neoliberalismo, y emerge como un fenómeno popular la bailanta. Que existían expresiones previas, qué sé yo, lo podemos rastrear en un cuento de Cortázar, por ejemplo. Ujú. ¿Sí? Plaza Italia, el cuento no lo recuerdo cómo se llamaba. Bueno, yo no me acuerdo. Sí. La fiesta del monstruo, ¿no? No, ese es el de Borges. El de Borges. Sí. Las puertas del paraíso. Las puertas del cielo. Las puertas del cielo. Las puertas del cielo. Es muy sencillo. Son dos tipos de clase media que van a un lugar enfrente de Plaza Italia donde iban a bailar las mucavas de la época, ¿no? Y tomaban contacto con toda esa migración interna. En los 90 se produce un fenómeno interesante, ¿no? Todo un proceso de lumpenización de los conurbanos. Y me parece que se dan dos fenómenos paralelos. Por un lado la bailanta y después el rock de garaje. Sí, aclaremos la lumpenización, hablamos de una pobreza extrema, ¿no? Debido a todas estas políticas internacionales que tienen que ver con, en la Argentina con el 1 a 1, el achicamiento del Estado, muchos puestos de trabajo que van a terminar desapareciendo. Entonces ahí tenemos una cuestión económica y social problemática, ¿no? Sí, y te decía, rock de garaje por un lado y por otro lado otros sectores volcados a la bailanta. Que empieza, digamos, como una cuestión social y después se transforma en un gran producto comercial, ¿no? Entonces vamos a tratar de imaginar una bailanta, ¿no? Me parece que era una mezcla de un galpón Sí. con luces, con una discoteca, ¿no? Que esa discoteca tiene que ver con grupos, ¿no? Con grupos de bailanta que por noche a veces pasaban 4 o 5 grupos, ¿no? Que tocaban algunos temas, media hora, 40 minutos se iba, venía otro grupo. O sea, era el secreto de la bailanta estaba en esa diversidad de grupos constante, ¿no? Estos grupos que iban rápidamente de una bailanta a otra, capital, a provincia, de un partido a otro, ¿no? Mesas también para poder consumir. Uh-huh. Y a diferencia de un boliche tradicional, la presencia familiar en el ámbito. Va a haber a la abuela, los tíos. ¿Vos qué te referís? Que hay una franja etaria, digamos, laxa. Una franja etaria laxa. Uh-huh. Y no solamente eso, hay una estética muy particular. A ver. ¿No? Pelos largos, determinadas características de ropa, que era diferente a un tipo que iba a bailar un boliche cheto de capital. Dentro de la bailanta el cheto la pasaba mal, digamos. Sí, o iba iba a ver qué pasaba, ¿no? Muchos pasaban como en el cuento de Cortázar, ¿no? Iban a ver qué aromas había ahí, qué personas había ahí, ¿no? De todo el género que vos quieras, ¿no? Eso que no iban a encontrar en la cuestión homologada de los boliches, ¿no? Los boliches tradicionales que pasaban determinada música casi siempre extranjera. Entonces, esto era algo novedoso. Y también masivo, ¿no? Pasó a ser un gran negocio, ¿no? Hasta el día de hoy tenemos programas que tienen que ver con la bailanta en la televisión. Entonces es todo un fenómeno social que tiene su origen en la década del 90, pero también es un ámbito donde muchos van a curiosear a ver qué está pasando ahí, ¿no? Y tal vez esos lugares que 700 personas, a veces había más de 1000 personas, ¿no? O sea, completamente desbordado de gente, ¿no? En ese constante ir y venir de grupos que tenían una fama impresionante, ¿no? A escala local, pero la fama que tenían, llegaban a los medios de comunicación, iban a la costa, ¿no? A Mar del Plata. Tocaban en eventos políticos, Claro. y estamos hablando desde Alcide, Gladys la Bomba la Tucumana, Gilda, hasta la emergencia de Pibes Chorro. Claro, sí. Ricky Maravilla. Ricky Maravilla. ¿No? Que llegó a ir hasta Europa, lo llamaron porque ¿qué era lo que ocurría acá, ¿no? El éxito de ventas que tenían, ¿no? En una época todavía se vendían CD, ¿no? Y estas cuestiones, era impresionante, ¿no? Que tal vez acá nosotros podríamos decir ciertas cuestiones entre la tensión que se daba entre el rock y la bailanta, ¿no? Este rock lumperizado también, que va a ser una denuncia a la década del 90, ¿no? Una denuncia fuerte también en La Matanza, no nos vamos a meter en eso ahora. Yo creo que también hay una denuncia de la bailanta, ¿no? Coincido con vos, un grupo emblemático de La Matanza era La Base.
alta gira por La Matanza. Y los tipos plantean en una canción la recorrida que hacen. Van a Villegas, van a San Justo, van a Casanova y demuestran el panorama, qué sé yo, social. Y después había grupos como Flor de Piedra, como Amar Azul, que también decían otras cosas. Vos me llamás el pibe del plan. Claro, además que los cantantes del grupo y las cantantes de los grupos podrían tranquilamente ser uno de los espectadores, ¿no? Pertenecían al mismo grupo. No eran muchachos que venían, no sé, nórdicos. Sí, era complejo. Me parece que se da una cuestión de entretenimiento que es válida, que incluso la clase media toma, ¿no? Seamos transgresores y escuchemos pibe y chorro en un casamiento. Obvio, eso iba, ¿no? Que va a ser cumpleaños de 15, casamiento, va a haber una parte para la cumbia, para la bailanta, ¿no? Va a haber un momento para la bailanta. Y eso sigue, si se quiere, hasta el día de hoy. Aunque parezca increíble, tenemos clásicos, ¿no? De los que le gustan, ¿no? De los Beatles, pero también tenemos el clásico de Ricky Maravilla. Exacto. ¿No? Porque que tendrá el petizo. Tendrá el petizo, ¿no? Y otros clásicos tenemos de esa época. Que vos decís, bueno, pero esa letra no dice nada. Bueno, en ese momento tenía cierta importancia y ahora también, porque no sobrevive una canción, un tema, todo este tiempo, por nada, ¿no? Eso implicaba, como veníamos diciendo acá, un momento social y también se daban estas tensiones, creo que no sé si saldadas o no, entre este rock lumpenizado, o sea, también de clase baja, y estos bailanteros, ¿no? Sí. Que creo que se cae a veces un poco en un error de excluirse, ¿no? Claro, me parece que se complementan. Se complementan en un punto, ¿no? Porque tienen que ver los dos con la misma clase, o sea, tienen que ver los dos con los pobres de La Matanza, ¿no? Con los que se quedaron sin laburo, hacen lo que pueden para sobrevivir, hacen changa, etcétera, etcétera, o tienen un trabajo que no reditúa, y están los dos de la misma cuestión, ¿no? Sí, me parece que fueron respuestas contra un modelo determinado de distintas características, ¿sí? A ver, volvamos a la bailanta. La bailanta vos tenías grupos de entretenimiento, pero grupos que estaban instalando la denuncia social. El anticheto, los pibechorro, la denuncia hacia la policía, ¿no? A ver, un sentimiento antierrati muy profundo, ¿por qué? Porque se vivenciaba, ¿qué cosa? Esa presión policial en los barrios, ¿sí? Y más allá de eso, también me gustaría tratar de escenificar, ¿no? Lo que hemos transitado en los 90 por La Matanza era un espectáculo multitudinario, ingresar a la bailanta y la salida de las bailantas. Sí. Yo vivía cerca de Invasión y cerca de La Bomba. Se juntaban las colas para entrar de La Bomba. Cuadras y cuadras. Cuadras y cuadras. Y las salidas de esas bailantas estaban marcadas ¿por qué? No había colectivo que aguantara. Sí, no había, los colectivos muchos salían propiamente de la bailanta para llevar a la gente. Pero te cortaban 2 carriles de la ruta 3 la cantidad de gente que a veces la cortaban completa. Que había. Y no solamente eso, sino la dinámica dentro, ¿no? Consumo, la jarra loca, no sé el término técnico. Los baldes de bebida, el mezcladito que tiraban de todo, ¿no? Entonces, se generaba como una especie de ritual dentro de la bailanta que era muy particular. Sí. Y también, ¿no? Visto ahora en perspectiva, ¿no? Porque tal vez en el momento, viviendo esa época, no se ve ahora, ¿no? Pero queda claro en la letra del cuento de Cucurto, cómo él vislumbra, él siendo, vamos a decir dos cosas de Cucurto, él siendo parte de los que van a esos boliches, ¿no? A boliches no, que van a la bailanta, él siendo parte de esos que van a la bailanta, y toma muchas cosas de las que ve ahí. Pero también no deja de ver que eso también es un fenómeno, de alguna forma, que es una respuesta a algo que está pasando externamente, ¿no? Que tiene repercusiones en la propia Argentina, ¿no? Y en la propia Latinoamérica, porque va a haber una gran inmigración de República Dominicana, de los países del norte de Argentina, ¿no? Bolivia, Paraguay. Entonces nos podríamos preguntar, si la década del 90 fue, como lo fue, tan tremenda para los trabajadores argentinos, ¿cómo habrá sido en Centroamérica y en los países limítrofes de la Argentina para que... Argentina es un paraíso. Es un paraíso, ¿no? Es un paraíso, digamos, viviré mal, pero no tiene nada que ver como vivía yo en, no sé, República Dominicana, Colombia,
Paraguay, no tiene nada que ver, acá se está mucho mejor. Y toda esa migración latinoamericana también va a desembocar en este fenómeno tan interesante que lo refleja muy bien el autor de Paraguayito, mi amor, que también habla de, no nos vamos a meter en eso ahora, ¿no? Que también lo marca Cortázar en su cuento. Algo que queda a la luz que antes estaba oculto, ¿no? O sea, ciertos placeres, ciertos gustos, ciertos aromas, olores podemos decir, que no los encuentro en un boliche, ¿no? A veces inundado de perfumes importados. Ciertas voces. Ciertas voces. Ciertas formas de entender, claro, las relaciones humanas, entender el amor, entender la sexualidad también. Sí, sí, A ver, que se generaban a partir del espacio bailanta que no eran una otredad para el tipo de clase media. Sí, era reconocer un terreno completamente inhóspito, ¿no? Donde tenía que hasta aprender lenguas o tonos que no tenía del todo claro, ¿no? Entonces había dichos, y una suerte de lunfardo también. Sí, sí. Un argot que empieza a circular, que es novedoso respecto a lo que se daba en décadas, anteriores. A mí me parece que se pasa de una cuestión de cumbia de los guaguancó, de una cosa de cumbia tradicional, a una creación mucho más compleja. Muy regional, ¿no? Lo de los guaguancó, litoral, ¿no? O tenemos también ciertos lugares para la época, qué sé yo, Cachaquísimo, el patio del litoral, que no era lo mismo. O sea, esos lugares eran específicamente para inmigrantes de esas provincias. Exacto, para migrantes internos. Claro, ¿no? Entonces, lo que pasa con la bailanta es una especie de globalización, ¿no? Lo que se da a nivel internacional, ¿no? Este neoliberalismo, que ahora la cuestión es, bueno, el capitalismo venció, ya no tenemos más la Unión Soviética, se cayó el muro, todo es capitalismo, ¿no? Entonces, ¿qué se da en la bailanta? Una globalización, ¿no? Ahí están todos metidos, ¿no? Hasta a veces vienen forasteros de clase acomodada a ver qué está pasando en esa globalización periférica, que no es tanto, porque también ocurre en las periferias en capital, ¿no? ¿No? Con todos los que tienen trabajo o que viven de cartonear en capital, ¿no? Ahí aparece otro fenómeno más, ¿no? El tema del cartonero, el tema de trabajar constantemente en la calle y reciclar todos esos productos, ¿no? Que tiene que ver también con este autor que estuvimos hablando nosotros, ¿no? El tema de reciclar materiales que ahora son inaccesibles porque, otra vez, lo que tenga que ver con el presente, bórrenlo, ¿no? Pero tenemos un peso, $1 en esa época, ¿no? Tenemos un peso, $1, entonces es todo bastante inaccesible, ¿no? Para comprar. Sí, se genera todo un circuito, también aparecen las FMs de bailanta. Sí. A ver, un montón de FMs truchas por todos lados, transmitiendo ¿qué cosa? Cumbia. Sí, que tiene su propio lenguaje, tiene sus propagandas, ¿no? El mundo comercial que va a aparecer ahí va a ser un mundo comercial que va a tener que ver con lugares específicos. Si vamos a La Matanza, no sé, negocios de Gregorio de la Ferrer, de Casanova, van a aparecer en esas FM que justamente están muy sectorizadas, ¿no? Son los que ven ahí, bueno, saben que van 1000 personas los fines de semana y eso multiplicado por varios van a escuchar esa radio, ¿no? Porque eso es un éxito rotundo, toda esta música. Y las letras, digamos, se van regenerando, ¿no? Aparecen letras constantemente. Usted me dirá, bueno, pero no es poesía. Pues está bien, pero constantemente aparecen letras, ritmos, ¿no? Ritmos fusionados que no pueden ser catalogados en ritmos anteriores, ¿no? No, es un híbrido, digamos. Sí, es un híbrido de... Que después tiene su propia personalidad, digamos. Toma su forma, ¿no? Que va a ser la bailanta, la música de la bailanta o la famosa cumbia, que no va a tener nada que ver ni con la música... Los pósters. Era común tener una venta de póster de determinados grupos en las estaciones de ferrocarril, en determinados remeras, remeras. Claro, ¿no? Porque eran realmente personajes que estaban a la altura de cualquier futbolista, ¿no? De cualquier ídolo popular, digamos. Claro. Se ve una masificación de los ídolos populares, ¿no? Que tienen que ver con una música que llega a grandes mayorías, excluidas, que en ese espacio son incluidas, ¿no? Grandes mayorías sociales excluidas del mundo económico que van a tener un espacio de inclusión donde se van a ver como iguales en un punto, más allá de que usted mira, bueno, pero había conflicto, a veces a la salida se peleaba, está bien, bueno,
Pero dentro de ese lugar había una convivencia, ¿no? Había un disfrutar de todo eso que estaba Sí, pasando. pero también era una identidad que se oponía, ¿no? A ver, nosotros estamos la bailando y tenemos en claro que nuestra situación social y económica es producto del cheto. Claro, la bailanta tiene que ver con la negritud, ¿no? En contra de eso está el cheto. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y en contra de eso está el fuerte sentimiento anti-rati, ¿no? Anti-cana. ¿Por qué? Porque la cana, a ver, había un programa muy de moda en los 90 que era Policía en Acción, que era una banalización de todos los procedimientos que hacía la Policía Federal, donde en los barrios de Gran Buenos Aires. Entonces me parece que como respuesta cultural tiene que ver con el entretenimiento, pero tiene que ver con el oponerse a lo que estaba pasando Claro, también. este programa que tenía que ver con la cuestión del delito, o casualidad siempre en los barrios Marginales. marginales, ¿no? O sea, el delito únicamente está en los barrios marginales y no en otros lugares, ¿no? Ahí claramente marcaba esta cuestión Y social. también, para ir cerrando, la idea de bailanta como exceso, como fiesta popular del exceso, ¿no? Ujú. Me compro la jarra que tiene 3,5 litros, el exceso de grupos circulando, el exceso de horas dentro de El exceso de calor, de gente, ¿no? Un lugar donde parece hasta una tribuna de fútbol, ¿no? Donde la gente está ahí saltando, transpirando, ¿no? Y todo eso es parte de todo ese espectáculo, ¿no? Si no pasara, no es una bailanta, ¿no? Estamos en el Teatro Colón. O sea, todo eso es parte de ese paisaje, ¿no? Que se da. Bueno, Espero que haya sido más o menos interesante. A nosotros nos parece un tema... eh, que no se cierra acá, me parece que no, no, sería... no, no. Se puede seguir profundizando porque creo que tiene muchas aristas para seguir caminando, ¿no? Así que bueno, le agradecemos que nos hayan acompañado y Los esperamos en la próxima y síganos por las redes, ¿no? muy bien, Bueno, nos estamos viendo. hasta Adiós. pronto. Bueno, llegamos bien en tiempo, ¿no? Sí, 23. 22, 23.